Bueno, muy bien, nos encontramos entonces con Rodrigo Agrelo, candidato a diputado nacional por Encuentro Vecinal Córdoba de cara a las elecciones de octubre, ¿no es así? Así es, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodrigo, bueno, un poco hablar sobre los conceptos básicos que ustedes quieren llevar al Congreso, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, mira, nosotros recogemos algunas preocupaciones de la gente muy importantes. En muchos lugares a los que vamos le pedimos a la gente que organice también reuniones con los vecinos, ¿no? Y entonces de todas esas reuniones que venimos teniendo en distintos lugares de la provincia, surge como un tema preocupantísimo, es el tema del consumo de drogas, el incremento del consumo de drogas en los barrios por parte de la gente joven. La destrucción de muchas familias como consecuencia de la violencia familiar que la droga produce. Obviamente, por otro lado, el incremento de la corrupción en las fuerzas de seguridad, como ha pasado, por ejemplo, en la zona de Río Cuarto con la policía hace un tiempo aquí en Córdoba. Pero fundamentalmente esto, ¿no? El hecho de que los chicos muchas veces están sin proyecto de vida, sin opciones, y es estar en la calle con tiempo libre, sin ocupación. Dicen que la cabeza desocupada es la cocina del diablo, ¿no? Y entonces la preocupación nuestra es que podamos diseñar un proyecto integral y de largo plazo que nos permita a los chicos darles un proyecto de vida. Es decir, que tengan la vida ocupada en cosas positivas y que forme parte de un horizonte que tengan. Entonces nuestro primer proyecto a presentar en el Congreso, si la gente nos da la oportunidad de, de ser diputados nacionales, es un proyecto que se llama Cruz del Sur, que pretende eso, formar mesas locales con el centro vecinal, con la escuela de oficios, con el club de deportes, con la biblioteca popular, con todas las instituciones que tengamos a nivel local, que diseñen un proyecto que responda a las necesidades locales de los chicos, porque pueden no ser las mismas las de los chicos de Villa Dolores que las de los chicos de Las Varillas, ¿cierto? Y que lo ejecute el que gobierna a ese proyecto y que lo controle el que está en la oposición, y que cuando cambien los roles el proyecto siga siendo el mismo. Lo que pasa es que lo ejecutará otro y lo controlará uno distinto. Pero la idea es llenarles a nuestros chicos la vida con proyectos de vida y llegar a ellos antes que lleguen los narcotraficantes. Esa es la tarea, esa es la misión, llegar antes de que lleguen los narcotraficantes. Muy bien. Bueno, con la cuestión del aborto, ¿no? Te pregunto porque ustedes se manifiestan claramente en contra, ¿no? Y nosotros creemos que el primer derecho es el derecho a vivir y que hay que defender a los más débiles porque los fuertes se defienden solos. ¿Y quién es el más débil de todos los débiles? El niño por nacer, que no puede hablar, que no tiene voz, que está invisibilizado además. Entonces el niño por nacer es un objeto, o su vida es objeto de defensa nuestra. Y nosotros vamos al Congreso de la Nación porque el año que viene en el Congreso de la Nación se va a volver a discutir la ley de legalización del aborto. Una ley que establece que una menor desde los 13 años sin conocimiento ni consentimiento de sus padres puede practicarse un aborto y el Estado está obligado a practicárselo. Que el aborto es practicable sin causa alguna hasta las 14 semanas de gestación. Y después de eso, con una mera declaración jurada que dice que ese embarazo es producto de un abuso sexual, con esa simple declaración jurada el Estado está obligado a practicarle el aborto hasta el último día de gestación, imagínate vos, hasta el 9º mes. Que el aborto va a ser enseñado como un derecho en todas las escuelas públicas y privadas del país, desde el jardín de infantes hasta que termine el secundario. Ese es el proyecto de ley que se va a discutir el año que viene en el Congreso. Entonces nosotros le queremos pedir una oportunidad a la gente para estar presentes ahí, para hablar en nombre de los que no tienen voz, de los niños por nacer. Porque un país el desarrollo de un país se mide también por cómo trata a sus miembros más débiles. Entonces no nos podemos decir un país civilizado y desarrollado si, en definitiva, eliminamos a los que no pueden defenderse. Bien. Vos sos abogado, ¿no? Sí. Bueno, entonces te voy a hacer una pregunta, a lo mejor vos lo podés aclarar. Se ha hablado de una cuestión de una inconstitucionalidad, ¿no? De esta ley, ¿no? Porque, pues bueno, primero que nada por el derecho de la vida. ¿Vos podrías aclarar un poco cómo sería esta cuestión? Bueno, lo primero es porque la Argentina suscribió la Convención de los Derechos del Niño, que establece que niño es desde el día de la gestación hasta los 18 años,
existe un niño. Quiere decir que si el niño es sujeto de derecho, el primer derecho que tiene es el derecho a la vida. Cuando se incorporó la Constitución Nacional, en la reforma del 94, se incorporó la Convención de los Derechos del Niño como parte integrante de la Constitución, también incorporamos la norma que dice que existe un niño desde la gestación hasta los 18 años. Eso por un lado. Entonces no se le puede negar el derecho a la vida a ese niño porque es el primer derecho. Y la Constitución de la provincia de Córdoba tiene un artículo, el 19, que dice que todas las personas tienen derecho a la vida desde la concepción. Y en materia de derechos humanos, que este es el tema, un tema de derechos humanos, se aplica la norma más protectoria. Es decir, que si hubiera otras normas en el país que aplicarse al niño, que fueran menos protectorias, rige la Constitución de la provincia de Córdoba, que dice que las personas tenemos derecho a la vida desde la concepción. Es decir, que por todos lados es inconstitucional el aborto en Argentina. Pese a eso, vos ves intentos de legalizarlo por todos lados. Uno piensa por qué una sociedad se volvería así contra sus miembros más débiles. Bueno, es inexplicable, pero existe. Y entonces los ciudadanos que creemos que ese es el principal derecho, tenemos que luchar, obviamente, tenemos que luchar. Creo que hay una cosa que es mucho más eficaz que esa, que es el acompañamiento a la mujer en crisis con el embarazo. Sí. La experiencia nos dice que en general quien piensa en practicarse un aborto está en un estado emocional muy particular, que suele ser la soledad y la desesperación. Entonces, si la sociedad piensa que el aborto es inevitable, estamos fritos, porque no vamos a hacer nada por esa mujer. Le vamos a practicar, se le va a facilitar la práctica del aborto y después si te he visto no me acuerdo, porque eso es lo que hace el Estado, claro. Garantizar la práctica del aborto y después hasta luego. Ahora, si pensamos que el aborto es evitable como lo es, vamos a organizar seguramente los medios que el Estado tiene, que son los hospitales, los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, los asistentes sociales, etcétera, etcétera, para acompañar a esa mujer que en estado de desesperación, de soledad y muchas veces presionada por el machismo de su pareja, por el proxeneta, por el abusador, claro, para que aborte, piensa en abortar. Si hacemos un sistema de acompañamiento a la mamá en crisis con su embarazo, seguramente muchas vidas se van a salvar. Y como sociedad nos debemos eso. Mira, hay un caso, que es el caso de un país del norte de Europa que anunció que no nacen más chicos con síndrome de Down. Y lo anunció como un triunfo, Islandia. Lo anunció como un triunfo. ¿Por qué no nacen más chicos con síndrome de Down? Porque los eliminan antes de que nazcan. Y ellos se llaman un país desarrollado. Yo creo que nosotros somos un país mucho más rico que ellos. Porque como sociedad todavía admitimos que un niño diferente, que puede tener ciertas limitaciones, pero que también tiene mucho para dar, mucho amor para dar fundamentalmente, sea aceptado en nuestra sociedad y sea integrado en nuestra sociedad. Nosotros somos más ricos que ellos. No perdamos esa riqueza. Ellos son más ricos económicamente, pero humanamente somos más ricos nosotros. No perdamos esa riqueza. Entonces, el día que este país anuncie que se elimina a los niños porque vienen con alguna, con alguna pequeña diferencia, que no son normales, llamémosle, vamos a ser un país mucho más subdesarrollado de lo que somos, porque humanamente vamos a subdesarrollarnos. Bueno, vos antes de empezar la nota me nombraste, digamos, 3 ejes más principales y hablamos del narcotráfico y hablamos del aborto. Bueno, ¿qué más me podés decir? Mira, lo otro que a nosotros nos preocupa es el cuidado de la casa común. El cuidado de la casa común es el cuidado del medio ambiente. La Argentina tiene severos problemas, y Córdoba en particular. Vos sabés que en Córdoba hay 400 basurales a cielo abierto. Eso contamina, produce enfermedades, produce contaminación de las napas freáticas en muchos lugares, produce calentamiento, contribuye al calentamiento global, que hoy es un tema muy importante y que especialmente los jóvenes están preocupados por eso y nos reclaman por eso. Pero evidentemente muchos municipios no han podido, no han querido, no han sabido resolver el tema de la deposición final de la basura. Y entonces hace falta un proyecto a escala nacional que termine con el tema de los basurales a cielo abierto. Y eso es parte de nuestra preocupación. La otra preocupación que tenemos es el tema de los desmontes. Córdoba ha perdido el 97% de su bosque natural. ¿Y eso qué hace? Y eso hace que muchas de las inundaciones que han sufrido determinadas zonas de la provincia tengan que ver con el escurrimiento de las aguas, que las aguas se desplazan sin ser absorbidas porque
se ha sacado el monte natural. Entonces hay que contribuir a una política que realmente revierta la situación, no solo que pare los desmontes, sino que volvamos a implantar para tener nuevos bosques nativos, con plantas nativas, de modo tal que hagamos compatible la producción que es necesaria, porque es necesario producir granos, alimentos, etcétera, lo que tenemos en toda esta zona, ¿cierto? Pero con la existencia del monte nativo. ¿Por qué? Porque es lo que van a recibir nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros no podemos dejarles el planeta destruido para vivir hoy. Tenemos que hacer un equilibrio entre vivir hoy y conservar el planeta, ¿no? Entonces, ese es otro tema grave que nosotros vemos en la Argentina, y después el volcamiento de efluentes cloacales en distintas ciudades que se produce y que contaminan el agua. Y bueno, eso es un tema que también exige una política nacional y convenios, porque si bien las aguas son de jurisdicción provincial, los problemas a veces suelen ser interprovinciales, los ríos pasan por distintas provincias, etcétera. De modo tal que, bueno, esos son los tres ejes, ¿no? Defensa de la vida desde la concepción, lucha contra la droga y defensa de la casa común, la casa de todos, que es la defensa del medio ambiente. Yo creo que ese es el motivo, o esos son los motivos principales por los cuales le pedimos a la gente una oportunidad para ir al Congreso de la Nación. Bueno, muy bien. Y te pregunto un poco porque no es de menos importancia, ¿no? Viste que la cuestión económica está complicada. ¿Ustedes qué piensan plantear en ese sentido? Nosotros pensamos que la cuestión económica solo se va a resolver si la política argentina se pone de acuerdo en el mediano y largo plazo. Hoy ha habido una situación que está en los medios, que es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional no le da a la Argentina por ahora los 5.400 millones de dólares que se había comprometido. ¿Por qué no se la da? Porque no sabe qué va a suceder en la Argentina. Es un problema de desconfianza en la Argentina. Y la desconfianza en la Argentina la tenemos los ciudadanos argentinos, que no sabemos qué va a pasar pasado mañana, ni mañana, y los que tienen plata para invertir, que pueden generar trabajo, que pueden sacar a la gente de la pobreza, que pueden generar oportunidades para nuestros chicos. Entonces, si no hacemos un acuerdo, yo no digo un acuerdo electoral, un acuerdo serio arriba de la mesa, que establezca las prioridades argentinas, que nos defina como nación y que diga, los próximos 10 años, estas van a ser nuestras prioridades y nuestras reglas de juego. Si no hacemos eso, no vamos a poder resolver los problemas económicos, uno de los cuales, el más grave que hay en este momento, creo yo, es la inflación, y el otro es la presión impositiva desmedida que existe. La gente está optando entre ir al supermercado o pagar los impuestos. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo? Yendo al supermercado, obviamente. Entonces, el otro día, el presidente de la Nación elimina el IVA a los alimentos básicos. Y automáticamente los gobernadores saltan y dicen, no elimine el IVA a los alimentos básicos porque nos está reduciendo los ingresos de las provincias. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto es como la casita de naipe. Cuando armamos la casita de naipe, le sacamos un naipe y se cae toda. Bueno, pasa así. Entonces, apenas vos tocas algo, al otro lo afecta. Entonces, ¿qué hace falta? Falta un gran acuerdo que establezca las metas de mediano plazo. Entonces, ahí la gente va a venir a invertir con tranquilidad, sabiendo que gobierne quien gobierne, las reglas no van a cambiar. Entonces, nuestra actitud en el Congreso, ¿cuál será? No ponerle palos en la rueda a ningún presidente que quiera hacer algo positivo por la nación. Y controlarlo. Esa es la misión que creemos debemos cumplir en el Congreso. Una última cosa, para votarnos. Encuentro Vecinal Córdoba es un partido provincial, no lleva candidato a presidente. La boleta nuestra es la boleta color naranja, la número 217. Para votarnos lo que hay que hacer es tomar la boleta naranja, que es una boleta cortita, introducirla en el sobre, después ir y elegir el presidente que quiera uno votar. A ese candidato a presidente hay que sacarle la parte de los diputados nacionales para que no haya dos boletas de distintos partidos de diputados nacionales. Entonces quedaría el tramo de presidente y el tramo del presidente que elija cada uno y el tramo de Encuentro Vecinal Córdoba en el sobre, y esa es la forma de quienes quieran votarlo, hacerlo válidamente. Bueno, a cortar boleta entonces. Hay que cortar boleta. Es un pequeño trabajito, pero yo creo que estas ideas, los que comparten estas ideas, y tenemos que tomarnos ese pequeño trabajito porque es el futuro de las generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que puedan vivir en un país mejor, ¿no? Entonces, bueno, a la tarea hay que hacerla en cada elección. ¿Qué va a hacer? Bueno, muy bien. Entonces, la mayor de la suerte para vos y para todo tu equipo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.